Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, gracias a Dios por intentar aquí en este espacio para adorarle. Adoramos a través de la alabanza, ¿cierto? Cuando cantamos los hechos portentosos, y ahora también a través de la predicación, donde contamos esos hechos portentosos, de nuestro Dios. Y es interesante ver la predicación de hoy porque hay textos que parece que no nos dijeran mucho. Uno lee la escritura y hay algunos textos que, sí, como un saludo, salúdame, ¿sí? Saludo por allá a todos los que están en la iglesia, ¿sí? Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué digo ahí? Entonces, hoy fue un desafío este final de esta serie de Efesios. Ya la terminamos el día de hoy. Vamos a ver Efesios 6, del 21 al 24, donde Pablo se está despidiendo de los Efesios en su carta. Vamos a orar primeramente. Ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por nuestro Dios. Y lo bendice, Señor, siempre a través de la Escritura. Toda la Escritura, es buena, Señor. Toda la Escritura nos enseña. No hay otra forma, Señor, a través de la cual te impartes tu doctrina en tu iglesia. Tu palabra singular, la dirección de tu espíritu, tu propia ayuda. Tú eres quien te revela
nuestra mente para poder ver lo que tú nos quieres enseñar, la forma en que quieres que andemos, tus propósitos. Gracias, Señor, que toda la cultura es útil para enseñar, para hablar, para instruir en justicia. El propósito, Señor, es que crezcamos para tu gloria, la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Santifícanos, guíanos con toda tu palabra y, Señor, que esta haga mella en nuestro corazón de tal manera, oh Dios, que podamos vivir cada día conforme a tus propósitos. Nos encomendamos en tus manos, descansamos en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como les dije, vamos a estar en Efesios, en la última parte de la carta a los Efesios, los versículos del 21 al 24. Capítulo 6, del 21 al 24. Aquí vamos a leer. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber tú, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y de Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Con amor incorruptible. Muy bien, como ven, pues es una salutación, una despedida que está haciendo Pablo a los hermanos de Éfeso. Y es que no sé si les ha pasado que ustedes le escriben algo a alguien y no cabe en una hoja, ¿sí? Entonces ustedes le dicen como lo necesario y después por allá le pegan una llamada. ¿Sí? No sé si les ha pasado, a veces mando un WhatsApp y quedo así, pues, y llamarme, entonces ya le explico a la persona, mira, que lo que dicen por ejemplo es que se alarga nomás y da detalles. Aún cuando uno se encuentra con la persona, habla más detalles de lo que quiere decir. Un poco lo que está pasando aquí en esta situación. No digo en esta parte, que decir que aquí dice todo lo que Pablo está diciendo en la carta, pero sí hay algo interesante en lo que vamos a ver hoy. Titulado esta predicación hasta el final con gracia, paz y amor. Desde el principio Pablo inicia de esa manera: gracia y paz, saluda y ahora termina. Y ahora vamos a ver la implicación teológica que eso tiene. Como introducción quiero mostrar lo que es el poder de una carta. En la antigüedad, las cartas no eran simples documentos. Vamos a notar algo interesante. Eran instrumentos de conexión personal, emocional y espiritual. En ese momento no había mail, no había chat, ¿cierto? De hecho, a veces los correos eran humanos. Es decir, recuerda que en las guerras había un personaje indicado para ir a avisar al pueblo si van perdiendo o habían ganado. ¿Sí? De esa manera iban a avisar, mandaban correo humano. ¿Sí? Esa era la velocidad que iba. Y un correo podía demorarse días, 2 días, 3 días, dependiendo la distancia. Pero también pues, las cartas eran escritas en papel
en ese tiempo pues era un lujo, ¿sí? No era de fácil adquisición y no todo el mundo escribía, pero sí había gente que escribía. Cuando ibas a escribir algo, mandarle algo a alguien, a veces había personas llamadas amanuenses. Y básicamente eran personas que escribían por ti la carta, ¿sí? Y a veces esas personas ponían de su emoción, ¿sí? Interpretando lo que quería decir el otro. Entonces, esa era como las características de las cartas de ese tiempo. A veces eran dictadas a un escriba, ¿cierto? Por el amanuense, y luego también confiadas a un mensaje, alguien que las llevaba, una persona de confianza. Ahora, algunas personas no solo llevaban el mensaje, el contenido del mensaje, sino que era un representante vivo del evangelio. ¿Ya? Entonces, no podía ir, mandaban la carta y mandaban un representante. Esa persona no solo te leía la carta, sino que te decía detalles de cómo estaba la persona allá, que estaba ocurriendo, te daba el contexto, ¿cierto? Eso, así funcionaban las cartas. Y vemos las cartas de Pablo, Pablo, él mismo no llevaba la carta, uno lee las cartas, ¿cierto? Y uno se imagina a Pablo, allá con ellos. Eso no está leyendo y uno cree que Pablo le está dando de frente. No, está en la cárcel, está en él, está en otro lugar y ha mandado esa carta. Entonces, hay un personaje aquí que nombra a Pablo llamado Tíquico. Tíquico era mucho más que un cartero. No solamente era el mensajero que llevaba la carta, era una extensión del corazón apostólico de Pablo. Tíquico era no solo amigo de Pablo, también discípulo, y de aún Pablo, en diferentes textos, como muestra la escritura, lo envió como soporte para ayudar a los hermanos a entender y así como tomaba a Timoteo para guardar a la iglesia y llegaban a predicar, a contar lo que el Señor les había enseñado y la doctrina que el apóstol Pablo también les había enseñado. En este sentido, hay un texto del Evangelio que dice que el corazón de un pastor no se mide por su plataforma, delante de donde está esa colectiva con el atrio, luces y todo esto, ¿cierto? No se mide por eso, sino por su disposición a enviar su vida con otros. De nada sirve de mis hermanos Carlos y Juan. Vemos un mensaje y se queda. Un poco es lo que queremos hablar. Somos cartas vivientes. Somos cartas vivientes. No solo la carta a los Efesios se queda en la Biblia, ¿verdad? Como debe ser esa carta. Vivir. Todo lo que vamos a hablar. Entonces, la idea que se ve en este pasaje es que la vida cristiana es un mensaje consolador centrado en Dios y sustentado por su bendición de amor inquebrantable, más profunda y gracia transformadora. Ese es el mensaje que llevamos. Fíjense, todo lo que dice ahí se pudo sacar de este texto donde parece que no solamente nos vemos. Hasta luego. Chao. Saludos a fulano. ¿Sí? Entonces, Efesios cierra
como palabras que podrían parecer una simple despedida, pero en realidad nos revelan tres grandes verdades. Vamos a ver esas tres verdades. El cristiano y su labor consoladora. Vamos a ver esto con título, ¿sí? También vemos ahí en ese pasaje una bendición pastoral centrada en Dios. Un mensaje que envía Pablo. Una sola frase, pero dice mucho. Y también vemos en este texto la gracia reservada para quienes aman a Cristo. También lo vamos a ver al final, en el verso 24. Ok, entonces iniciemos con el cristiano y su labor consoladora. Dice Pablo en el verso 21, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tito, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Cuando leemos la carta a los Efesios, claro, hoy en día ya nos llegamos aquí, le contamos el contexto, esto y lo otro, pero allá los Efesios no tenían así que Pablo está pasando esto, está pasando hambre, está ahogando allá, no, ellos no sabían el contexto. A la carta ellos leían, pero lo que digo, llegaba este personaje, típico, guiado por Pablo, para que le contara los asuntos que él estaba haciendo, lo que hago, dice Pablo, para que sepáis mis asuntos y lo que hago. La palabra de Pablo está diciendo, yo aquí les escrito esto, pero hay muchas cosas más que decir, mucho más que contarles. Y uno lee Efesios y no saca una cantidad de teología y de doctrina muy buena para nuestra vida. Pero yo podría decir que Pablo condensó el mensaje de todo lo que tenía que decir. Y en ese sentido debemos decir que tenemos la voluntad de Dios, como Él, en su gracia, abre nuestros ojos y nos permite ver más allá del texto. Porque en últimas es Dios mismo quien ha inspirado su palabra. Esta carta no la mandó Pablo porque a él se le ocurrió, eso es entender, ¿cierto? Fue inspirada por Dios. Esta carta fue inspirada por Dios y Dios decidió, usando a Pablo de esa manera, que nos llegara la información necesaria a nosotros. Cuando leemos Efesios, vemos que las cosas reveladas se nos han sido dadas. Cuando leemos Efesios, eso es lo que Dios nos está revelando. Pero hay otras cosas que Dios no nos ha revelado. Nosotros tenemos que hablar lo que dice la Escritura, decir lo que la Escritura dice, pero tenemos que callar lo que la Escritura no habla. Entonces tenemos que tener cuidado con andar haciendo alegorías o sacando pensamientos y creemos que sea así y no lo que realmente dice la Escritura. Por eso la importancia de trazar la Escritura, de entenderla desde un principio. Un poco entendiendo el contexto anterior, en los versículos del 18 al 20, Pablo está pidiendo en oración y cuenta un poco su pura realidad, ¿cierto? Mientras escribe la carta. Pablo está diciendo en el verso 19: oren por mí, para que me sea la palabra, a los enemigos que dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Hablando de su realidad. Que al proclamarlo con denuedo, que al proclamarlo hable con denuedo como digo hablar. Pero hay una situación particular que él está contando ahí, y eso es lo que viene a decir
Tíquico, ¿sí? Él viene a decir todos esos detalles, a darles una información fidedigna respecto a las circunstancias del cautiverio de Pablo en Roma. Entonces, Pablo no envía con Tíquico un simple informe, sino a un hombre que es digno de representar su corazón. Tíquico no va a ir a decir, no, Pablo, está en Victoria. No está allá en Victoria, está allá sabroso, gozando. ¿Sí? No, en realidad está siendo azotado, o está padeciendo el cepo, ¿sí? Encadenado, ¿sí? Entonces, ahora es una cuenta de que en la victoria de Cristo Jesús, no vale el tiempo. Pero a veces hablamos de, no, estoy en victoria y tengo también un problema con mi corazón. Debo ser honesto. Exacto, no podemos negar la realidad. Y eso no nos hace menos cristianos. No nos hace menos cristianos. Entonces, la escritura me anima a que sea humilde y derrame mi corazón delante de Dios, que conozca mi necesidad. Bien, entonces, Tíquico no solo lleva el mensaje, él mismo es parte del mensaje por su propio testimonio. Es interesante que Tíquico iba un poco a interpretar lo que Pablo estaba diciendo en esta carta, un poco como lo que hacemos en la predicación. Interpretamos lo que Dios quiere decir, lo que quiere decir a través de Pablo. Pero lo más interesante es que Tíquico no era un personaje que de pronto Pablo llama, ay, ven acá, que yo me canto. Ven, que me quiero contar algo para que nadie me lo cuente. No, Tíquico vivió y padeció con Pablo. Por eso él era un fidedigno de contar el mensaje que Pablo estaba dando. Él mismo lo estaba viviendo. Él mismo lo había vivido. La diferencia es que quien estaba en cadena era Pablo. Aunque también muchos de los discípulos de Pablo fueron encarcelados también. Pero por obvias razones sabemos que el Tíquico no está encarcelado. Es un pibe de la cara. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 3, verso 2, dice Pablo de esta manera, hablando a los corintios: vosotros sois nuestra carne, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Mis hermanos, el mensaje que el Señor nos da a través de la Escritura, a través de nuestra vida, nosotros lo llevamos. Nosotros contamos ese mensaje. Es probable que los hermanos en Éfeso quizás estuvieran viviendo una situación de desánimo por las circunstancias que vivía Pablo. Era que también los corintios criticaban a Pablo y él llamaba a aquellos que se creían que no estaban padeciendo nada de los que eran apóstoles. A veces yo soy apóstol y también, pues yo sufrí, sufro, o sea, ¿qué hacemos? Si ustedes no sufren, pues mejor. ¿Sí? Pero él está afirmando a los efesios y les recuerda a través de toda la carta quién es Dios, su obra portentosa. ¿Recuerdan lo que dijo del 1 al 3? Hablando de quién es Dios y de lo que hizo, sus consecuencias para el cristiano, la obra que Dios ha hecho y las consecuencias de lo que Él ha hecho para nosotros. No solo
les recuerda esto, sino que también Tíquico es un mensajero que puede dar fe de lo que dice la carta y aún ampliar su mensaje. Entonces, mi hermano, en el mundo, cuando vienen aflicciones, o vemos a alguien sufrir, podemos, podemos perder el norte. Es ahí cuando otros hermanos, por medio de su testimonio, de ver a Dios, obrar en su vida, nos ayudan a retomar el camino. Porque quizás han vivido eso, han pasado por esas situaciones. Porque algunos de los que estamos aquí, por la forma en que Dios nos ha tratado en algunas circunstancias y ha afectado nuestro carácter, tenemos autoridad para dar un consejo a alguien que esté pasando por algo parecido. Obviamente un consejo a través de la escritura, un consejo personal, sino obviamente personal, pero que trató Dios contigo a través de esa situación en la escritura y te lleva a descansar en eso, a descansar en la obra de Dios. En ese sentido, somos el mensaje también. Personalizamos ese mensaje. Yo por lo menos particularmente, una vez creo que lo he dicho ya varias veces, cuando caí en un cuadro depresivo, Dios dio personas que me ayudaron, hermanos en Cristo. Dios me cuidó, me ayudó a través de otros hermanos que habían pasado por lo mismo. Ahora yo también, por gracia de Dios, puedo ser acompañado en muchos que pueden estar pasando por esa situación, pero es por la gracia de Dios. Entonces, es decir, las situaciones que vivimos tienen propósito, tenemos que mirar, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Y de esa manera, de la forma en que hemos sido consolados, consolar a otros. Entonces, nuevamente, el cristiano no solo lleva un mensaje, él mismo debe ser el mensaje. No solamente nos grabamos el versículo para decir que lo sé. Ese versículo afecta mi vida de tal manera que lo vivo. Eso es la fe. La fe es la convicción. Cuando yo estoy convencido de algo, lo hago. Estoy convencido de algo, lo hago. ¿Qué creen ustedes que me rapo la cabeza? Y yo sé que no me crecen más pelo. Estoy convencido de eso. Sí, o sea, es decir, de la forma en que Dios ha obrado en nuestra vida a través de su palabra, nos ha afectado de esa manera, nosotros también somos ese mensaje y lo proclamamos. Y en ese sentido, nuestra vida debe ser una carta abierta que proclama la verdadera fe, la verdad del Evangelio. Cristo no vino solo con un mensaje. Cristo mismo es ejemplo. Cristo mismo es ejemplo. No vino solo con un mensaje. Él fue el mensaje. Ese mensaje lo dio a sus discípulos. Y los discípulos aprendieron a imitar. Ser cristiano es ser una extensión visible del carácter de Cristo. Una extensión visible que Dios se ve en tu vida. No es gratis que Dios nos diga que somos imagen y semejanza de Él. No es porque tenga sus ojos o su barba
pareja, no, el carácter. Yo reflejo el carácter de Dios. Eso lo conviene hablando y Efesios lo dice en toda la carta. En toda la carta de la iglesia. Esa es más adelante. Te has adelantado un poco, pero creo que ya no quería. Vamos a. Entonces, déjame ver. Gracias. Su Henry Select escribió lo siguiente, me pareció interesante. Un ministerio fiel no es solo elocuente. Puedes estar hablando y quizás te sabes muchos versículos que nos citan y nos dicen, y eso está bien, es decir, que sepan la escritura. Pero un ministerio fiel es aquel que es encarnado. En lo que tú te aprendiste, lo vives. Lo vives. Dice, la verdad no se predica bien si no se vive bien. La verdad no se predica bien si no se vive bien. Y es donde vienen estas aplicaciones. Nosotros representamos el mensaje que predicamos. ¿Qué tipo de carta está viviendo el mundo en nuestra vida? Es una carta viva, abierta. Muy bien, pasamos al segundo punto, donde Pablo nos envía, nos da una bendición pastoral centrada en Dios. En el verso 23. Dice Pablo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo me está dando una despedida vacía, está diciendo, bueno, que Dios nos bendiga y en otra ocasión nos veremos. Hay que salir de aquí. A veces nosotros saludamos, ¿cierto? Y creo que pues, a veces se ve como un cliché. ¿Cómo están hermanos? Si no quiere venir. Pero se lo dio un saludo. Pero realmente están bendiciendo al hermano. ¿Ves? Yo también tengo que revisar eso. Es decir, se nos vuelve como cultura que está bien, ¿cierto? Pero lo importante, es muy importante también que la gente esté bendiciendo al hermano. Lo que le dicen a tu hermano, que sea de corazón. Entonces, Pablo no está diciendo eso. Bueno, que te bendiga. Lo despedida realmente está cargada de significado. Él decía para los creyentes lo más elevado. Ahí está diciendo paz, amor y fe. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y esto está cargado de significado. No es superficial. Pablo que está dando una bendición grandísima. No son solamente palabras bonitas. Son una triada espiritual, profundamente arraigada en la obra de Dios. Y lo vimos en toda la carta de Efesios. Cuando está hablando de paz, hay un contexto teológico particular aquí en esta frase.
Cuando habla de paz, pensamos un poco en aquello del shalom. ¿Sí? El shalom, cuando escuchamos shalom, escuchamos paz. ¿Sí? Pero el shalom, esa paz de los judíos, de los hebreos, era más que una ausencia de guerra, ¿sí? O una ausencia de problemas. Su significado es más profundo. Es la plenitud de Dios, la armonía de Dios, el bienestar integral en la presencia de Dios que ha sido dado en Cristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. De ahí me queda la paz, el hecho de que ya tenemos un bienestar integral en Dios. Y bueno, pues no es que tengamos una fiebre, una gripa, un cuadro de cáncer, una enfermedad de lo que sea. Pero esto no te lo quita nadie, si yo te lo digo. El bienestar integral, el bienestar espiritual. Solo el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios, que tenemos el privilegio de acercarnos a Él, de hablar con Él, de disfrutar de todos los beneficios espirituales en Cristo. Y vemos allí en Efesios cómo dice que Él nos libró del pecado, que Él nos salvó, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora en Cristo es un bienestar espiritual. Esa es la parte de la cual está hablando Pablo. Está diciendo que esa plenitud que Dios ha hecho en ti, de que te lo vivas, porque ya te lo dio. Ya te lo dio. Está diciendo, disfruten de la paz que ya Dios les ha dado. Es la plenitud de Dios. Es Dios mismo nuestro bienestar. Dice Hechos en el capítulo 17, verso 28. En Él nos movemos y existimos. Es en Él. Los cristianos, en Dios nos movemos y existimos. No es tu carrera, no es porque tu papá tiene plata, no son tus capacidades, tus propios atléticos, o tu carisma con la gente. Dios es bendito. Él es quien me llena. Él es mi bienestar. Y lo bendice de esta manera en ese mismo texto en Hechos, diciendo: somos linaje suyo. Es decir, somos descendencia espiritual, somos hijos de Dios. ¿Saben la implicación? Lo vimos en Efesios. Ser un hijo de Dios. Yo digo, no es que tenga la misma cabellera de Dios, o los mismos ojos, o no sé, no, es su carácter. Yo reflejo a Dios. La iglesia refleja a Dios. Cada uno aquí refleja a Dios. Hermano, eso es un milagro y eso es la paz de Dios. El bienestar espiritual que Dios ha dado. Él mismo es nuestra plenitud. Esto mismo dijo el Señor a los levitas: yo soy tu porción. Eso era lo que había pasado con la iglesia. Por eso, después siempre tenemos el sorteo, no debemos hacer tesoros en la tierra. Eso no es nuestra porción. Como decía un afamado profeta, no se muere y nada se lleva.
Que lo perdió, perdió. Ramón Valdés, don Ramón. Uno se muere y nada se ve, o sea, esta tierra, nada de que hay en este mundo nos pertenece, le pertenece a Dios. Por eso Él es, y Él debe ser nuestra porción. Nuestra porción, a eso se refería cuando decía eso de solamente el tema de una tierra, sino de que Dios mismo le da su sustento. Entonces, mis hermanos, para el mundo, el bienestar o la paz es la suma de placeres, posesiones y ausencia de problemas. Pero para el cristiano, el bienestar es la presencia de Dios en cada circunstancia de vida. Él es nuestra porción. Para el creyente, dice Miguel Núñez, para el creyente, el bienestar no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de nosotros. Dios viviendo en nosotros. Dios con nosotros. Yo te puse unos significados ahí, lo que es la paz, reconciliación con el Señor, reconciliación con el Padre, el amor. Es un solo concepto. Es una realidad en nuestra vida, la fidelidad inquebrantable de Dios. Dios se entregó con nosotros. No es un tema emocional que le caemos bien a Dios. El amor de Dios es acción. Y todavía lo vemos. Tú respiras por el amor de Dios. El sol anda por el amor de Dios. Y la fe. Es algo que a mí me afecta. Ese discípulo me pone a meditar. La fe, la coherencia con lo que dice que son. Eso es la fe, no es un concepto. La fe se vive. Ser coherente con lo que Dios ha hecho de ti. Porque es hijo de Dios, ¿no? Anda como hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Respecto a esto, la fe es la respuesta activa del creyente, fortalecida por el Espíritu Santo, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo dice en Efesios también, Efesios 4. Vivan de una manera digna del llamado. Gálatas 2:20. A Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. El Pablo les está deseando esta triada espiritual. ¿Sí? Les desea, lo que les dice es lo que le está diciendo en la misma carta. A lo largo de la carta, eso es lo que les estaba dando a entender. De hecho, Pablo ora pidiendo a Dios que les dé un espíritu de sabiduría, y de entendimiento en el conocimiento de Él. Es decir, hermanos, conozcan a Dios, desgástense en sus vidas conociendo a Dios en su voluntad, para que así sepan, es decir, tengan sabiduría, vivan conforme a sus propósitos. De esa manera muestren su carácter. Pero eso no se hace solamente levanto en la mañana, por los 5 minutos y ya. No, hermano, tenemos que buscar a Dios, conocerlo. ¿Qué dice Él de Él mismo y qué dice Él de nosotros? Y apropiarnos de eso y vivir. Eso es la fe.
Muy bien, con respecto a esto, el ejemplo de Cristo, Cristo mismo dijo: mi paso es doble, la paz os dejo, mi paso es doble. Él mismo es la paz. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque es el mismo. Cristo no nos prometió haciendas, propiedades, carros, casas, becas. No, nos dio un gran tesoro. Él mismo. Dios mismo habitando en nosotros, viviendo en nosotros, dándonos el privilegio de mostrar su carácter. Si ven la implicación que hay en esa bendición que Pablo les está diciendo, les está deseando, hermano, entiendan esto, por favor. Entiendan esto. En Cristo también vemos el amor, que dice en Juan 13:1. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cristo se entregó. Él dio su vida. Él dijo: nadie me la quitaría. Él fue quien la dio. Si ven el amor cómo se manifiesta, es un tema emocional. Cristo no vino a decir: yo los amo, y después se fue en una nube. Vino a decirnos palabras bonitas y ya, ¿no? Él nos mostró su amor siendo como uno de nosotros y entregándose, tomando todos nuestros pecados, llevándolos a la cruz y con ellos resucitó. Con él nos resucitó. Y con él, por la gracia de Dios, esa es la esperanza que también nosotros abrazamos, estamos en los lugares celestiales. En él. Por gracia. Estamos en el ya, pero todavía no. Yo creo que unas aplicaciones a él. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos? No, Dios te bendiga. Ya. Bendice, hermano. Oramos para que experimenten la plenitud de Dios y no simplemente soluciones humanas. Si el hermano viene con una necesidad, que se me guardó el carro, Señor, por favor, el carro se le arregla. En serio, claro, o sea, podemos hablar por eso, pero la oración debería ser más profunda, que pueda descansar en que pueda su Dios. Que tú lo verás. Y si no, Señor, puede soberar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? A veces hay personas que se nos acercan porque su familiar va a morir, es difícil. Y nos podemos prometer, porque voy a orar, papá se va a levantar de ahí, mamá se va a levantar. Y no puedo orar así. Señor es soberano. Yo tengo que descansar en su palabra, en su soberanía. Yo debo orar en el Espíritu. Es decir, conforme a lo que dice el Espíritu, Señor, trae consuelo, paz, consuelo. Señor, te ayudo por ejemplo. Tener cuidado de cómo estamos orando por nuestros hermanos. Y también nosotros mismos buscamos este shalom integral en la comunión con Cristo, o estamos viviendo con definiciones mundanas de la felicidad. Como por ejemplo, busca tu paz interior. Si mi paz interior no es Cristo, no es Dios lo que dice su palabra, nada, cuidado, porque está entrando en humanismo. Bueno, muchas otras frases que hay por ahí de la paz que este mundo ofrece.
Muy bien, vamos al tercer punto. La gracia reservada para quienes aman a Cristo. Dice el verso 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo por amor incorruptible. Y aquí esta gracia, que saben que hay una gracia, es una gracia general, el sol alumbra sobre buenos y malos. Y aquí, de alguna manera, incluye esta frase, pero hay que decir, nuestro Dios es exclusivo. Dice la gente no, es todo, es para todos, no, Dios es exclusivo. El texto lo dice, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Los que no aman a nuestro Señor Jesucristo están excluidos de la gloria venidera. Dios es exclusivo. Que su gracia está dispuesta para que todo el que quiera venga y se acerque a Él, y se humille y reconozca que Él es el Señor. La puerta está abierta, pero si busca más bien la puerta ancha, entonces no vas a poder entrar por ahí. Dios es exclusivo. Por eso digo, buena fe, pero es una realidad y escritura de Dios. No todos están de gracias a Dios. Claramente al respecto. Entonces, Pablo entonces concluye exaltando la gracia, pero vinculándola también a una respuesta sincera de amor. La palabra gracia es clave en toda la carta, es importantísima. Y vemos desde Efesios 1, el saludo, Pablo la destaca. También vemos su gracia en Efesios 2, a partir de los versos del 7 al 8, que es también lo predicamos. Dios nos regaló la salvación por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es gracia. No nos la merecíamos. Éramos dignos de muerte. Pero Cristo nos dio vida. La gracia es la razón y el medio por el cual Dios nos salvó. Y aún nos preserva, nos guarda y nos sostiene. En el griego, esta palabra que aparece aquí al final, amor incorruptible, se refiere a amor inalterable. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquí el texto no se refiere a una perfección emocional, sino a una entrega real. Dice aquí el texto, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Es decir, que su vida no cambia la verdad de Dios. No es a mi manera que yo amo a Dios. Es que Dios sabe que yo soy así. Eso es lo que pasa con él. No, perdóname, si te diste cuenta, es una falla. Hay que mirar el corazón. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios?
Y hay situaciones que son difíciles, donde decimos, no puedo, no soy capaz. Pero la Escritura te dice en Filipenses, todo lo puedo en mis fuerzas. Que yo soy capaz, que yo me dedico por 10 libros de superación personal. Yo soy un campeón. No, todo lo puedo en Cristo. No sé, sea lo que sea que estés pasando, que digas que no eres capaz de salir de esa situación. Mira, ese texto es para eso. Tú todo lo puedes en Cristo, porque tú tienes ahora el carácter de Dios en ti. Su Espíritu mora en ti. Por eso eres capaz de cambiar en esa cosa en la que ahora crees. Es que no soy capaz, si eres capaz. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece, no es en mi fuerza, no es en mi capacidad. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo. Pero lo vimos ahí, ¿cierto? La guerra espiritual también en el capítulo 6. Es en Él y yo soy más que vencedor. Por eso, a esto se refiere este texto: los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inquebrantable o incorruptible. No a tu manera, es como Dios dice. Vamos ustedes, es en su voluntad. Y si leen todo Efesios, se van a dar cuenta que eso es lo que está diciendo el texto. Aquí hay una frase que dice: nuestra fidelidad a Cristo se prueba no en la emoción del domingo, sino en la constancia del lunes. Todo Julio. Un cuerpo que también necesitado porque lo que hay acabamos de poner una vida santa, pero vamos a hacer que vamos consciente de las actividades. Tenemos algo, pero también una petición. Esa gracia. Sí, No podemos hacer un creyente de Cristo y de nosotros, porque es un cuerpo de eso se verá, eso es decir, cuando se refiere al amor, es que tengo sentimiento bonito por Dios. No, es que yo le creo, o le amo, le obedezco. Amo. Por eso, en el capítulo 4 me dice: hambre, viva. No es que está diciendo si quiere, no. No, eso es hijo de Dios. Entonces, hambre, viva, conforme a la voluntad de Dios. Eso se debe leer. Que tú amas a Dios, bueno, entonces, en esa área de tu vida donde todavía estás cayendo, ámalo, da pasos de fe. No para ser salvo, porque tú ya lo eres. No para que Dios te perdone, o para que le caigas en gracia de Dios, porque ya te ha dado gracia. Hay una diferencia. Y bueno, conforme a eso, el Salmo 103, que no nos ha hecho conforme, Él lo ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una aplicación que tenga una pregunta también para preguntarnos: ¿amas a Cristo sinceramente, de fe, con amor inquebrantable? ¿Estás dando pasos en aquello que sabe que está mal delante de Dios? ¿Eso no le agrada a Dios?
dando paso a la meta que estás amando, prometiste en el campo de Dios. ¿Qué revela nuestro corazón cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa ahí en la intimidad? Para terminar las conclusiones, sé una carta de Dios. Sé una carta de Dios. Vemos entonces toda la carta en Efesios, que se empieza y termina gracia y paz. Dios se ha acercado, el mismo habita en nosotros. Por gracia, nos ha dado este don de mostrar su carácter, de ser hijos de Dios. La conclusión que podemos sacar en este breve pasaje Tíquico llevó la carta, la llevó en la mano. La pregunta es: ¿tú la llevas en tu corazón? El psicólogo me pregunta: ¿hoy tú la llevas en tu corazón? ¿Quieres esa carta a Dios? Le ánimo, ¿cierto? A vivir como una carta escrita por Dios, pero que se vea, Señor, en tu vida, para su gloria. Eso es glorificar a Dios. Que lo que tú haces, hable bien de Dios. En tu vida, hable bien de Dios. Eso es glorificar a Dios. Cristo fue el mensaje. Sus discípulos aprendieron a vivir. Nosotros hoy somos llamados a encarnar esa misma verdad hasta el final, con gracia y amor. Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imita a Jesús. En ese sentido estamos llamados a imitarlo. Un llamado final. Vamos, que tu vida sea una carta de Dios. Que la paz, el amor y la fe del Señor te lleven. Que su gracia te sostenga mientras le amas en tu corazón sincero. Sincero. Creo que este es el deseo de Pablo en este mensaje para los Efesios y el día para nosotros. Y es el deseo que queremos dar también como liderazgo. Que la gracia de Dios nos sostenga mientras le amamos con un corazón sincero. Bueno, Padre, gracias por tu palabra, por este viaje a través de esta carta. Te quedaron muchas cosas en el aire todavía, muchas cosas para profundizar, todo lo que hemos hablado. Pero tú has sido bueno, Señor, y nos has revelado lo necesario a través del estudio de esta carta. Te ruego, Señor, que no se quede en estas cuatro paredes, sino que como iglesia, Señor, día a día meditemos en tu palabra, porque tú dices de ti y dices de nosotros, Señor, tu voluntad. Señor, te rogamos, Señor, de ese espíritu de sabiduría y de entendimiento en tu voluntad, para así mismo vivir cada día, que sean cartas abiertas, que otros puedan leer a través de nosotros, que nuestra vida permite de ti. Ayúdanos, Padre, a reconocernos también
que nuestras fuerzas no podemos, reconocemos nuestras incapacidades, pero también reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que nos ha dado el poder. En ese poder que operó en Cristo, hoy día opera en nosotros. No es nuestra carne, no son los deseos de la carne. No es este mundo el que nos muestra la moralidad, la ética. Eres tú, Señor, es tu espíritu, es tu ser mismo en nosotros. Y por tanto, Dios, oramos que nos ayude en tu iglesia a reflejar, a guiar tu carácter. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,